Hola, hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos al curso de personal social. El día de hoy vamos a culminar con esos acontecimientos del siglo XVIII que hemos venido estudiando en las anteriores clases, ¿sí? Entonces los principales acontecimientos, como lo habíamos dicho ya, fueron básicamente cuatro, ¿no? Mencionamos lo que era la Revolución Industrial, la independencia de las 13 colonias en la clase anterior y el día de hoy pues vamos a ver lo que es la Revolución Francesa y la invasión napoleónica a España, ¿sí? Vamos a tratar estos dos temas. Iniciemos entonces con la Revolución Francesa, que fue pues un movimiento, un proceso político que derrumbó el antiguo régimen francés y que permitió el nacimiento de una Francia más moderna, ¿no? Con su Estado republicano burgués. Entonces, ¿cuál fue ese antiguo régimen francés? Pasaron de una monarquía, que quiere decir que tenían a un rey como el único que tenía el poder, ¿no? Un poder absoluto de un rey y que pues era vitalicio también. Pasaron de ese régimen a tener una república, ¿sí? Como dicen, un estado republicano burgués. ¿Por qué burgués? Porque los grandes beneficiarios de estos cambios fueron pues precisamente los que provocaron estos cambios, que eran los burgueses, ¿sí? ¿Y por qué creen que se da esta revolución? ¿Cuáles fueron esas causas? Bueno, las vamos a clasificar en tres, ¿sí? Las causas sociales, las causas económicas y las causas ideológicas, ¿sí? En cuanto a las causas sociales, pues la sociedad estaba dividida en tres estados bastante definidos. El clero, la nobleza y el estado llano, también llamado el tercer estado. ¿Sí? En cuanto al clero, pues era esa clase muy privilegiada, los eclesiásticos, ¿no? Que tenían mucha jerarquía, mucho poder por la cantidad de bienes y de riquezas acumuladas. ¿Sí? En cuanto a la nobleza, aquí están pues los terratenientes y cortesanos que gozaban de todos los derechos, vivían de las rentas y tenían pues cargos públicos, ¿sí? Habían funcionarios, lo que hoy podríamos llamar pues los alcaldes, los municipales, todas esas personas que tienen cargos públicos, ¿no? Algo así. Esto aquí vendría a ser la nobleza. ¿Sí? Y en cuanto al estado llano o el tercer estado, como les dije, pues aquí agrupaban diferentes clases a su vez. ¿Cuáles eran esas clases? Estaba pues la burguesía, el campesinado, los obreros y los artesanos, ¿sí? En cuanto a las causas económicas, podemos resumirlas en cinco. ¿Sí? Primero, pues es la desigualdad en los pagos de los impuestos, porque los nobles, que eran los terratenientes y todos ellos, estaban exonerados, es decir, no pagaban impuestos, los únicos que pagaban eran los de tercer estado. Había también pues dificultades para el comercio y la industria, había un derroche fiscal, dice, por el lujo exagerado de la corte, ¿no? Ellos se llenaban de lujos, de cosas banales, ¿no? De banalidades y pues utilizaban mucho dinero para estas cosas banales, dinero pues que no era entregado al pueblo, ¿no? Al Estado llano. También recordemos que Francia cayó pues en una crisis económica y financiera porque se involucró en lo que fue la independencia de Estados Unidos, ¿recuerdan? ¿No? Y por eso pues cayó en una crisis económica. Y pues las malas cosechas y la miseria del campesinado que eran la clase más perjudicada. En cuanto a las causas ideológicas, podemos resumirlas básicamente que habían filósofos que difundieron la crítica establecida en las ideas establecidas. ¿Cómo así? Estos filósofos empezaron a enseñar a la gente, a tratar de hacerles entender a la gente que estas ideas establecidas por el gobierno monárquico no eran del todo correctas. Entonces, cada las personas ya fueron teniendo pues pensamiento crítico, ¿no? Y veían que no todo lo que les decía el Estado monárquico pues era bueno para ellos. Y esto fue el ideal para que posteriormente se dé una revolución. Aparte también pues es la opresión que ejercía el Estado o el régimen monárquico era muy rígida, ¿no? Como tenían un poder absolutista, pues
la forma de llevar ese gobierno pues era muy, muy desigual, ¿no? Y era muy, como se dice, muy opresor. Esta Revolución Francesa también se va a dividir en etapas, ¿sí? Para una mejor comprensión. Van a ser básicamente 3 etapas. Estas 3 etapas están con bastante información, entonces aquí les voy a pedir que estén muy, muy atentos. Primera va a ser la etapa monárquica, que podemos mencionar 4 acontecimientos bastante importantes. El primero, Estados Generales. Luego, Asamblea Nacional, Asamblea Constituyente y la Asamblea Legislativa. Veamos de qué se trata cada uno de ellos. Bueno, en 1789 el rey francés Luis XVI convocó estos estados generales debido a la crisis que se estaba propiciando, porque el tercer estado pues estaba exigiendo un derecho, ¿no? Pretendía que haya un voto individual para ellos también, porque ellos no tenían ese derecho. Pero pues la clase alta, el clero, rechaza este pedido. Esto lleva a que este tercer estado pues se organice y proclamen una asamblea nacional. Esta asamblea también se da en 1789, ¿no? Que el rey Luis XVI se entera que van a llevar a cabo esta asamblea y trata de oprimir a todos los pobladores que querían realizar esta asamblea, pero pues trata de frenarla de manera violenta, a la fuerza, ¿no? Y por eso pues esta etapa se caracteriza por los diferentes enfrentamientos que hubo tanto de la tropa del rey Luis XVI como de las tropas revolucionarias, ¿no? Que eran del tercer estado. En cuanto a la Asamblea Constituyente, aquí ya se ven algunos logros. ¿Cuáles fueron esos logros? Bueno, primero es acabar con el feudalismo. ¿Y qué es el feudalismo? Bueno, es un sistema de gobierno tanto económico, político, social, que se basa en la serie de lazos, de obligaciones que tienen los vasallos o los siervos a los señores feudales, ¿no? Que eran los que tenían más poder. Esta manera o esta forma política de organización era de la Edad Media, ¿no? Imagínense, y seguían con este régimen. Entonces, lo que querían ellos era acabar con el feudalismo y en esta asamblea constituyente lo lograron. También lograron redactar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que era lo que pedían al inicio, ¿no? Que era el voto individual, por ejemplo. Y por último, pues también firmar la primera constitución francesa en 1791. Recuerdan que la clase pasada que hablamos de la independencia de Estados Unidos se realiza la primera constitución de la historia y que esta pues fue como ejemplo para las demás nacionalidades. Bueno, aquí se ve que Francia pues sigue ese ejemplo, ¿no? Y logra obtener su constitución en 1791. En la Asamblea General Legislativa, el poder ya está dividido en 2 bandos. Ojo, este poder igual es del tercer estado, ¿sí? Pero se divide en 2 bandos, que eran los girondinos y los jacobinos. Los girondinos eran aquellos que defendían la revolución, pero una revolución pacífica, ¿no? Querían llegar a un acuerdo entre la monarquía y la burguesía. Y los jacobinos, por otro lado, eran un poco más radicales, ¿no? Buscaban conseguir más poder para las clases bajas. Ese era su objetivo, ¿sí? En cuanto a la etapa republicana, bueno, esta etapa se inició después de que se dio la abolición de la monarquía, que fue en 1792, y se extiende hasta 1804. En esta etapa se va a caracterizar, o va a haber una situación que caracteriza esta etapa, que es pues la convención, ¿no? Es el acuerdo que se llega en esta convención, esta asamblea. ¿Cuál fue ese acuerdo? Pues fue ejecutar al rey Luis XVI, ¿sí? Sí, lo matan, lo ejecutan y como dices en la guillotina, porque literal le quitan la cabeza, ¿no? Y esto fue un símbolo del final de la monarquía absoluta, ¿no? Este acto simbolizó el final de la monarquía, la ejecución de Luis XVI. ¿Sí? Este acto también pues a su vez desató un miedo terrible en la población que fue aprovechada por los jacobinos, ¿no? Para que ellos sigan teniendo el control. Pero este control solamente lo tuvieron pues hasta 1794. ¿Por qué hasta ese año? Porque en ese año pues ejecutan también a su líder Robespierre, ¿sí? Y este poder que tenían recae a los burgueses.
En cuanto a la etapa imperial, aquí vamos a apreciar ya un personaje que es Napoleón Bonaparte, ¿no? Que se da cuando encabeza un golpe de Estado, ¿no? Esta etapa empieza en 1804, cuando proclaman a este emperador, eh, no, proclaman a Napoleón como emperador, mejor dicho, ¿sí? Y hablando pues de Napoleón Bonaparte, vamos con este personaje se va a abrir el siguiente tema, el siguiente acontecimiento del siglo XVIII, que es la invasión napoleónica a España, ¿sí? Aquí tenemos a Napoleón Bonaparte. ¿Quién es este personaje? Bueno, es el más notable estratega francés de los tiempos modernos. ¿Por qué? Ya lo vamos a conocer. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Inicialmente España pues era aliada, ¿no? Tenía una alianza con Francia. Y en virtud de ello, pues en 1807 los ejércitos franceses, no liderados por Napoleón Bonaparte, cruzaron España con el objetivo de invadir Portugal. ¿Sí? ¿Por qué querían invadir Portugal? Porque habían ciertas naciones que se disputaban el poder de la península ibérica. ¿Sí? Entonces, Francia quiere invadir Portugal y para eso pues tiene que cruzar por España. Como lo ven en el mapa, la parte anaranjada es Francia, la parte de abajo amarilla es España y el verdecito viene a ser Portugal. Entonces, si quería Francia invadir Portugal, tenía que pasar por España, ¿no? Pero ¿cuál era el verdadero interés de Napoleón? Pues era también invadir España. Él quería adueñarse también de España, ¿no? Sino que, pues, estas son las mañas, por así decirlo, de este político francés para poder poco a poco adueñarse de España y luego pues de Portugal también, ¿sí? ¿Y cómo fue el proceso de invasión entonces de España? Bueno, hubo ciertos momentos que podemos destacar. La primera fue la formación de juntas de gobierno de España. Aquí pues Napoleón obtiene derechos sobre la corona de España, ¿no? El emperador español Fernando VII cede los derechos o cede todos sus derechos a su hermano, al hermano de Napoleón Bonaparte, que se llama José Bonaparte, ¿no? Quien asumirá el cargo de rey de España bajo el título de José I. ¿Sí? Imagínense todo lo que hizo Napoleón de convencer o de, bueno, sí, ¿no? De convencer a este rey Fernando VII para que éste le ceda la corona a su hermano. Aquí tenemos la imagen, él es Fernando VII que concede o que da la corona a José Bonaparte, hermano de Napoleón. ¿Cuál fue la respuesta española frente a este acto? Bueno, primero el pueblo español salió a las calles reclamando la restitución del rey, ¿no? Fue un movimiento violento, pero que fue reprimido también violentamente por los soldados franceses, ¿no? Desde ahí ya se estaban dando las riñas entre españoles y franceses. Los españoles decidieron no reconocer a las autoridades, ¿no? O sea, no reconocieron la autoridad de José Bonaparte. Se organizaron en juntas clandestinas y nombraron al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, quien gobernaba en nombre de la corona española. Aquí está la imagen de Hidalgo de Cisneros, ¿no? Entonces hubo como que dos reyes, uno que había puesto los franceses, que era José Bonaparte, y el otro que habían puesto los mismos españoles, que era Hidalgo de Cisneros, ¿sí? Y este acto también pues tuvo repercusiones en América, ¿no? Recordando que España pues había conquistado ya América, muchos estados americanos. Entonces hubo repercusiones también en América. ¿Cuáles fueron esas repercusiones? Bueno, primero que con la invasión napoleónica los americanos también se quedaron sin rey, ¿no? Porque el rey de España también era para los americanos. Por esta razón se forman en varias ciudades virreinales, ¿no? Y juntas de gobierno que se decían fieles a Fernando VII. Más tarde, los criollos empezaron a ver también las posibilidades de separarse de España y formar su propio gobierno. ¿Sí? Vieron esa posibilidad y dicen, ya no hay rey, entonces también nosotros podemos separarnos, ¿no? Y esa es la idea que van haciendo en los criollos americanos, ¿sí? Esto llega pues a oídos del virrey Abascal, quien aprovecha la ubicación geográfica del virreinato del Perú netamente
y envió las tropas para reprimir todos aquellos movimientos separatistas que podían haberse suscitado, ¿sí? ¿Cuál fue entonces el debilitamiento y el fin de las tropas napoleónicas, ¿no? Todo esto que había causado. Bueno, primero Napoleón se vio obligado a atender otras guerras que se habían suscitado en Europa, ¿no? Como en Portugal, en Reino Unido, que también estaban en guerra con Francia. Y eso hace que quite las tropas que tenía en España. Otro acontecimiento pues fue la mejor organización de los españoles, ¿no? Debido también que se habían retirado las tropas, hizo que estos españoles puedan organizarse mejor. Y también pues el apoyo militar y económico que reciben de Inglaterra, de Gran Bretaña, ¿no? Que ellos otorgaron a los españoles, y eso hace en su conjunto que los franceses pues fueran perdiendo progresivamente el terreno de la península ibérica, o sea, de España, ¿sí? Eso hace pues que haya una derrota ya de Napoleón, ¿no? Estos acontecimientos se fueron volviendo mucho más fuertes, lo que provoca pues la derrota de Napoleón, que se da en 1813 en el Tratado de Valencay. ¿Qué decía este tratado? Primero, que se devuelve la corona española a Fernando VII, ¿no? Ya no está José Bonaparte, le devuelven la corona a Fernando, y Napoleón pues también se compromete a retirar todas las tropas que le quedaban en el territorio español, ¿no? Y de esta manera pues se da la derrota de las tropas napoleónicas, ¿sí? Bueno, con esto culminamos todo el tema. Es un tema de repente con bastante carga de información. Entonces, de igual manera, les pido que repasen constantemente. Quiero que estrechen los lazos de las historias para que entiendan, ¿sí? Repasen mucho el material, chicos. Muchas gracias a todos por su atención. Entonces ya nos vamos a estar viendo en las siguientes clases, ¿sí? Un abrazo a todos y a seguir cuidándose.